Muchas gracias a mi hermano Abraham Muñoz por esta presentación. Amados hermanos, paz a vosotros. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Reitero este aviso que ya dijo también mi hermano Abraham, pero solo para que lo tengamos en cuenta, aquellos que no tengan este cuadernito para iniciar, pueden adquirirlo aquí en la parte de enfrente, hermanos, para que tengamos todos esta oportunidad de edificarnos, que podamos ir siguiendo estos párrafos que mis hermanos van a estar ayudándonos a leer, y sobre todo que podamos meditar en la palabra de nuestro Dios, que tengamos la edificación que Dios quiere para nosotros, no solamente hoy que iniciamos el cuaderno, sino a lo largo de este trimestre que vamos a estar concluyendo. Sí, mi hermana, adelante, tenemos varios todavía cuadernos, igual si van escaseando también hay otros, hermanos, no se preocupen, todavía hay otros cuadernos. Hermanos, pues me da mucho gusto que podamos iniciar. Sí, están en esta me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad de comenzar un nuevo trimestre y también ya es el último con el cual estaremos finalizando este año, y vemos que el título es El Santuario. Vemos en la portada esta recreación del templo, hermanos, y tenemos también un prólogo al inicio que nos va a indicar el objetivo general de estas lecciones que vamos a estudiar. Así que, hermanos, me permito dar lectura a este prólogo para que podamos tomar en cuenta este objetivo general que tenemos en este trimestre. Dice así: Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Para finalizar este año, en este trimestre recordaremos la orden que Dios le dio a Moisés de construir un santuario con el propósito de habitar entre ellos, de acuerdo a lo que dice Éxodo 25:8. Este mandato de Dios a Moisés debe ser considerado como una muestra de su gran amor para con su pueblo Israel, pues a través de este santuario Dios hizo reposar su presencia divina entre ellos. El Señor dispuso un lugar especial desde el que les hablaría y en donde se manifestaría su gloria. Nos referimos al lugar santísimo y en particular al propiciatorio. Esto se dice, hermanos, en Éxodo 25, 22, 29, 42 al 46. Dice el siguiente párrafo: las partes y el material con que fue construido este tabernáculo nos dan una gran enseñanza, misma que estudiaremos a través de estas lecciones llenas de simbolismos a los que el apóstol Pablo llama la sombra de los bienes venideros, recordándonos que constituyeron una figura de la persona de nuestro Señor Jesucristo, motivándonos a alcanzar esa santidad en nuestra persona mientras tengamos vidas. De acuerdo a Hebreos 10, 1 al 10. Al final dice así: como siempre les hemos manifestado, amados hermanos, es nuestro deseo que estas lecciones contribuyan a su edificación y les motive a alcanzar la meta que nos propone nuestro Dios, que es nuestra santificación y la vida eterna, de acuerdo también a lo que dice Primera Carta a los Tesalonicenses 4:4. Hermanos, este es el objetivo que tenemos de manera general. Yo creo que cada lección, si las vemos del otro lado, en la página anterior, vemos que iniciamos con el santuario en el desierto, el tabernáculo, el altar de los sacrificios, la fuente de metal, el lugar santo, la mesa y los panes de la proposición, el altar del perfume, el candelero, el lugar santísimo, el arca del pacto, el propiciatorio y las vestiduras sacerdotales. Son todos elementos que estaban alrededor de este tabernáculo en el desierto, hermanos, y cada lección es una oportunidad para que podamos profundizar en cada uno de ellos. De hecho, no siempre tenemos esta oportunidad y a veces es bueno que podamos repasarlo si es que también ya lo conocemos, hermanos. Es bueno que tengamos en mente ese objetivo y también que tengamos en mente puntos importantes. Uno de ellos es que definitivamente hay cosas que no son del todo explicadas o no con la misma profundidad en la Escritura. Hay elementos, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, hermanos, van a ser lecciones posteriores, pero por ejemplo, la situación del metal y el bronce, las diferentes telas que se utilizaron, los colores de las telas, el urim y el tumim, son todos elementos que no se explican con la misma profundidad en la Escritura, que a la fecha existen muchos comentarios al respecto y son distintas interpretaciones, pero lo que sí es cierto es que la Biblia realmente no profundiza con el mismo detalle en todos los elementos del tabernáculo, hermanos. Es importante que lo tengamos en cuenta, pero considero yo personalmente que incluso a veces más allá de profundizar en las formas de cada una de estos elementos, creo que lo importante es entender su representación, que era lo que Dios tenía preparado y lo que decía nuestro prólogo, que al final serán esta sombra de los bienes venideros, mis amados hermanos. Así iniciamos este trimestre, que podamos tener en cuenta lo que vamos a estar revisando, y vamos a pasar ahora sí a la primera lección, que es la del día de hoy,
que lleva por título El santuario en el desierto. Tenemos un objetivo también, hermanos, es también algo general lo que vamos a ver del santuario, porque ya vimos cuáles lecciones vamos a ver, vamos a estar viendo cada elemento uno por uno. Entonces en esta lección nos vamos a centrar en la generalidad, en distintos elementos a un nivel, pues a alto nivel. Dice así este objetivo que tenemos para esta mañana: confirmar que la orden de construir un santuario era una demostración del amor y protección de Dios a su pueblo Israel, pues Él les dijo: yo habitaré entre ellos. Hermanos, tenemos el primer objetivo. Este santuario que se le pide, la orden de Dios para el santuario, era una demostración, era una muestra visible de una verdad que era invisible, hermanos, de una presencia también invisible, que es la presencia de nuestro Dios. Y en última instancia dice aquí dos elementos de esta presencia de Dios, que es el amor y la protección a todo su pueblo. Y al final dice algo hermoso que quisiera que nos lleváramos en esta mañana, que iniciemos esta lección, que es el objetivo principal de Dios, más allá de lo físico, porque al final era físico, era que era una presencia espiritual, hermanos. La presencia de Dios siempre tiene esa característica, pero a veces el humano necesita también algo físico, algo palpable, para poder en ocasiones recordarnos eso. También es parte de lo que hemos estudiado a lo largo de distintas lecciones. Tenemos una lectura bíblica también, mis amados hermanos, así que les pido que podamos ir todos juntos a Éxodo, capítulo 40, disculpen, hermanos. Y vamos a cambiar de posición, hermanos, para que podamos dar lectura juntos al capítulo 40, los versículos 1 al 16. Es una lectura un poco larga, pero me parece relevante que podamos tomarla en cuenta. Yo creo que es la mejor manera de iniciar porque menciona justamente los elementos que revisaremos en esta mañana. Éxodo capítulo 40, hermanos, versículos 1 al 16. Vamos a dar lectura juntos a una sola voz. Dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa, y la pondrás en orden, meterás también el candelero, y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio en derredor y el pabellón de la puerta del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás, y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Considero que era importante porque primeramente nos da a entender la presencia de Dios y la obra del santuario, que definitivamente era inmensa, era un trabajo
que aquí tan solo que lo dice a alto nivel, vemos que era inmensa, tenía especificaciones muy específicas, tenía que hacerse de la manera en la que Dios lo había indicado, y pues este proceso también Dios les da a Israel la bendición de tenerlo, de hacerlo con todos los recursos que ellos ya tenían, y también entonces, hermanos, que pudieran encontrar la presencia de Dios de una forma visible, en un simbolismo, hermanos. Yo quisiera preguntar de inicio, ¿significaba entonces que si no existía este santuario, no existía la presencia de nuestro Dios? Y es una pregunta. No dependía realmente la presencia de nuestro Dios en la parte física del santuario, ¿verdad, hermanos? Creemos que no es así. Es más, la pregunta es, ¿requiere Dios de este santuario para habitar, hermanos? Quisiera que fuéramos, antes de iniciar, al primer libro de los Reyes, en su capítulo 8, y que un hermano o hermana de la congregación nos apoye a leer el versículo número 27, hermanos, para que veamos justamente cómo lo expresa Salomón cuando existe este templo, que de hecho era más hermoso en algunos sentidos que el que existía en el desierto. Tenía un poco más de materiales, tenía un poco más de cimientos. Mi hermana Elizabeth tiene, permítame un momento. Mi hermano David se va a acercar a usted, hermana, para que nos pueda apoyar a leer el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Pues entonces, hermanos, definitivamente Dios no requiere de este santuario físicamente. Dice, no te puede contener el sabio Salomón, ni la tierra, ni los cielos. Pero entendamos y comencemos también en entender que es un simbolismo, que no es un requerimiento para la presencia de nuestro Dios, pero sí tenía un propósito, hermanos, y es importante que lo tengamos en cuenta. En nuestra lectura bíblica que teníamos en Éxodo capítulo 40, hermanos, vimos varios elementos. ¿Alguno de ustedes recuerda qué elementos vimos? Así de memoria, o que se acuerda en este momento, entre los elementos que vemos del tabernáculo. Vimos ahí por ahí, vi que alguien dijo de expiación. Dos lugares, dice mi hermana, 2 lugares tenía, dos cámaras, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Dice también por ahí un pabellón. Allá arriba, mi hermana. El altar del perfume, dice mi hermana. ¿Algún otro elemento? La fuente, dice que había una fuente, también le indica que pongan agua, ¿no? La mesa del pan. Menciona también el aceite, justamente el aceite de la unción. Incluso da las indicaciones que deberían de hacerse con Aarón y con sus hijos con este aceite. ¿Qué otros elementos, hermanos? El candelabro, los vasos, también allá arriba nos comenta mi hermana Isabel. ¿Tenemos algún otro, hermanos? Más fuerte, hermanos, no los alcanzo a escuchar. Por ahí escuché también el atrio, que también podríamos considerarlo como un elemento propiamente, como algo que formaba parte de ese tabernáculo. La fuente, teníamos el altar de los holocaustos, aparte del perfume, el candelabro, la mesa y estas 2 cámaras. Hay muchos más que se van a estudiar, hermanos, pero tenemos esta noción general con esta lectura que acabamos de tener, y aparte un poco acerca de todo lo que se realizó en el momento en el que se levantó. Vamos a pasar, mis hermanos, al versículo para memorizar. Si algún hermano o hermana tuvo esta oportunidad de memorizarlo, está en Éxodo 25 y son los versículos 8 y 9, hermanos. Son de hecho 2 versículos y tienen una importancia con respecto al objetivo que estábamos teniendo en esta mañana. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Si algún hermano tuvo esta oportunidad, vamos a iniciar como lo hemos hecho de costumbre del lado derecho, primeramente de mi lado derecho, hermanos, luego mi lado izquierdo y luego procedemos con la parte de arriba. Mi hermano David nos va a apoyar con el micrófono en esta mañana. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos,
conforme a todo lo que te mostraré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme a un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que te mostrare. El diseño del santuario y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que te mostrare. No, es conforme a todo lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacedme un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de los vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Creo que están todos mis hermanos en la parte de abajo, y entonces mi hermano David ya también se dirige arriba. Hermanos, aquellos que tengan este versículo para memorizar, que puedan ponerse también de pie para que los pueda localizar más fácil mi hermano David. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a lo que yo te mandare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacedme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 al 9. Amén. Amén.
y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Y hacedme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Éxodo 25, 8 y 9. Amén. Amén. Creo que son todos mis hermanos también. Dios bendiga este esfuerzo, hermanos, que tuvieron para memorizar Éxodo 25, 8 y 9, y también para entender sobre todo lo que nos está queriendo decir este versículo. ¿Qué dice el inicio, hermanos? ¿Dice que Dios les va a hacer este santuario para habitar entre ellos? ¿O específicamente cuál es la orden? Que ellos iban a hacer el santuario, ¿verdad, hermanos? Eso es importante. Creo que el versículo para memorizar también tiene algo que debemos de meditar, y es que primeramente, como dice primera de Juan 5, Dios siempre busca acercarse al hombre, lo ama primero. Es este proceso que inicia de parte de nuestro Dios. Ya en ese momento, y eso que eran de los todavía momentos tempranos en el peregrinaje en el desierto, ya Israel había dudado de Dios en muchas ocasiones, incluso durante su estancia en Egipto. No pensaban realmente que pudieran salir, estaban todavía claudicando entre la posibilidad de ser libres y obtener una libertad más allá de la física, y también entre si Dios podía llevar a cabo lo que estaba diciendo a los egipcios. Y sin embargo, Dios se sigue acercando al pueblo una y otra vez, mis hermanos. Empieza este proceso en el que Dios ama al hombre, y su manera también de demostrarlo es a través de esta presencia. Sin embargo, hermanos, vemos que no es algo que llegue de manera directa siempre. Al contrario, Dios busca involucrarnos en el proceso de esta presencia. Lo que vemos aquí es que Dios quería que ellos también pudieran cumplir con una parte, y lo hace hasta en nuestros tiempos, que el amor de Dios siempre está con nosotros, pero busca que podamos también cumplir con la obediencia, que podamos cumplir con este esfuerzo que requiere en ocasiones poder seguirlo. Entonces, el santuario, hermanos, iba a requerir un trabajo físico considerable, requería ofrendas de todo el pueblo, porque más adelante, cuando veamos los materiales, no era trivial, no eran materiales que se pudieran conseguir, digamos, en el desierto realmente, o al menos no de manera sencilla. Tenía materiales preciosos, tenía especificaciones que hacían un trabajo, un esfuerzo, por ejemplo, en el tejido de las telas. Tenía un gran esfuerzo, hermanos, era un trabajo que se tenía que hacer. Yo creo que también es importante que tomemos en cuenta esto, que Dios siempre busca al hombre, pero también está buscando involucrarlo en este proceso. Y es nuestra responsabilidad, o nuestra respuesta debe ser que también pongamos de nuestra parte en ese sentido. Dios pone la maravilla de la vida misma, pone todos los esfuerzos, pone también los recursos que también a Israel se los había dado. Lo estudiaremos un poco más adelante, y la respuesta de Israel era que con todas estas situaciones, con todo lo que les había dado, ellos pudieran también hacer este trabajo. Y al final del día era una demostración de la obediencia que Dios estaba demandando de todos y cada uno de ellos. También, hermanos, el diseño sí era muy perfecto, no se dejaba nada a la imaginación, y esto es parte también de lo que era probar la obediencia del pueblo de Israel en llevar a cabo el templo como él lo estaba pidiendo. Es más, vamos a entrar de lleno en el material exegético, que es el primer párrafo el que nos indica esta idea que estamos mencionando. A un hermano o hermana de la congregación que guste apoyarnos para leer el párrafo número 1. Mi hermana Teolinka acaba de levantar la mano, entonces vamos a darle el paso para que nos pueda apoyar con el párrafo número 1. Cuando Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, le dijo a Moisés que le edificara un santuario, mismo que debería construirse conforme al modelo que le había mostrado en el monte Sinaí. En consecuencia, este tabernáculo sería obra de Dios, y ningún ser humano idearía o planearía su construcción. Éxodo 25, 9, 26, versículo 30, Hechos 7, 44, Hebreos 8, 5. Muchas gracias, hermana Teo, por este primer párrafo. Entonces vemos que era una obra de Dios. Ese es el primer párrafo que nos está introduciendo a lo que es la obra de nuestro Dios, hermanos. El diseño era obra de Dios. No iba a venir una idea de Moisés, no iba a venir una idea de algún otro congregante, ni siquiera de aquellos que iban a encargarse o de liderar el proyecto en sí mismo, que vamos a ver quiénes eran más adelante, pero tampoco ellos iban realmente a intervenir en el diseño del tabernáculo. Esto era una obra de Dios, y por ende la construcción tenía que hacerse al pie de la letra.
Yo me pregunto, hermanos, o les pregunto a ustedes, si estas indicaciones de las que nos está hablando Éxodo 40 solamente incluían el diseño del santuario, es decir, vamos a llamarlo como los planos del santuario, o si incluía algo más estas indicaciones. Los materiales, ciertamente, pero que haya le daño a la construcción del santuario. Vemos al final de esta lectura bíblica que tuvimos. También exactamente parte de la distribución. Vimos algo que sucede cuando Dios le pide que concluyen. ¿Mande, hermano? El orden, exactamente, el orden es importante. El orden y también aquellos que iban a estar oficiando en el santuario. Dice al final de la lectura de Éxodo 40 que iban a ungir a Aarón, que iban a ungir a sus hijos, y había una tribu en particular que iba a estar interviniendo en todas las situaciones que tenían con el santuario. No iba a ser cualquier tribu, no iba a ser Judá, no iba a ser Simeón, iba a ser Leví, e incluso dentro de sus familias, dentro de ellos había un orden. Coat, Merari y también Gerson tenían labores diferentes, hermanos. Entonces las indicaciones que se dan cuando pasa el santuario no son solamente la construcción, los elementos, los materiales, sino que viene con todos los mandamientos, hermanos. Es la idea que quisiera que entendiéramos, que vienen todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque una vez que se levantaba el santuario, ¿qué empezaba también en ese momento, hermanos? Propiamente, ¿qué se instituía con el santuario? Que hoy en día, exactamente, mi hermana mía lo dice, los sacrificios. Una vez que el santuario estaba instituido, empezaban también los sacrificios. Entonces ya tenía que existir la indicación de cómo iban a llevarse a cabo los sacrificios. No fue algo que se dio conforme a la marcha de que se levantó el santuario y en ese momento esperaron indicaciones para ver cómo se iban a realizar. Ya estaba todo listo, hermanos. Ya Dios le había dado al pueblo durante tiempo atrás las indicaciones de los sacrificios, de los ritos que iban a llevarse a cabo. Y yo les pregunto, entonces, si esto sucede de antemano, ¿en qué momento se realiza este levantamiento que leemos en Éxodo 40? De hecho, estaba en la lectura bíblica que estábamos leyendo. Dice el versículo 1, hermanos. El versículo 2, disculpen. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Pero entonces, si lo leemos así nada más, podría parecer que es el principio, ¿no? Porque es el primer día del mes primero. Más bien creo que la interrogante sería ¿en qué año, hermanos? Y también viene en esta misma lectura, pero viene al final, después de lo que estábamos viendo en nuestra lectura bíblica. Dice el versículo 17. Dice, así en el día primero del primer mes. ¿En qué año, hermanos? En el segundo año el tabernáculo fue erigido. Entonces fue un segundo año, ya habían tenido tiempo en el desierto, tiempo suficiente también para recibir las indicaciones que eran necesarias, hermanos. Es totalmente posible porque fue un tiempo pues considerable en el que podían recibir todos estos ritos, y que consideremos, por supuesto, que Dios nunca deja las obras a esta imaginación humana, siempre da una indicación, y era también deber del pueblo que pudieran tomar esa diligencia de entender que existiría ya el sacrificio, qué familias iban a estar encargadas y que no hubiera una confusión, ¿no? Bien podría ser que otra tribu tratara de intervenir en la construcción o en el levantamiento del templo, y se sabía, ya estaba indicado que no iba a ser de esta manera, mis hermanos. Vamos a pasar al párrafo número 2, también es importante, si algún hermano o hermana, mi hermana Isabel, luego mi hermana también Adelina, leamos el párrafo 3. Por el momento vamos con mi hermana Isabel en la parte de arriba, ya se acerca mi hermano David también para acercar el micrófono, hermana. Este santuario fue ubicado en el centro del campamento, por lo que se encontraba rodeado por las 12 tribus de Israel, colocadas de la siguiente manera. Al oriente, levante, estarían las tribus de Isachar, Judá y Zabulón. Al sur, mediodía, Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, Aquilón, Dan, Aser y Neftalí. Esto lo explica todo el capítulo en Números, capítulo 2. Gracias. Muchas gracias, hermana Isabel. Entonces, tenemos aquí ya la disposición que iba a tener el tabernáculo con respecto a todo el campamento israelita, hermanos. ¿Qué notan de importante en este párrafo o en general, digamos, en la lectura? Que, bueno, aquí recomienda Números 2, pero quizás de lo que tenemos, que conocemos acerca de esta disposición, hermanos, ¿qué consideran que es importante notar? Por ahí escuché a mi hermana en la parte de arriba, el orden que tenía, ¿no? Cómo estaban distribuidos. El tabernáculo en particular, hermanos,
¿Qué creen que tenga de relevancia en toda esta distribución? Que estaba en el centro, hermanos, que estaba justamente en el centro de todo el campamento. La pregunta es, ¿por qué Dios quería que estuviera el tabernáculo del testimonio al centro del campamento? Dice mi hermana, para que todos los israelitas lo pudieran ver, que pudieran estar alrededor. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué consideran? También dice mi hermana Teolinka que Judá está a la cabeza y dice que está al oriente, que es donde sale el sol. También es una consideración que viene más adelante, hermanos. Y al final es todo orden. Eso es importante, hermanos, que Dios es un Dios de orden, es un Dios que tenía un propósito. No es en ningún momento algo que es coincidencia, que se manda al azar, sino que se trata de buscar el orden. Y yo creo que sí, el hecho de que estuviera todo organizado era con un propósito. Les pido a mis hermanos en cabina si me pueden apoyar a pasar la segunda diapositiva para que podamos ver. Lo tenemos ya también en nuestro cuadernito, hermanos. Si vemos abajo, viene ya un diagramita más o menos de cómo estaban las tribus de Israel, y también incluso en nuestro párrafo se menciona literalmente cómo estaban. Sin embargo, aquí tenemos en la siguiente. Tenemos este diagramita, hermanos, muy similar, solamente aquí un poquitito más de especificación con respecto tanto a las tribus, el número que se menciona también, y un poco más al centro, un círculo interior, tenemos exactamente las familias que estaban oficiando en el tabernáculo, que eran levitas. Primeramente, pues Dios ordena a todo este pueblo alrededor del tabernáculo con un propósito, primeramente para ellos, porque cada tribu tenía un propósito. Dice mi hermana Teolinka, Judá lideraba justamente este peregrinaje y sobre todo el camino hacia la tierra prometida. Entonces vemos que el tabernáculo que apunta hacia el oriente estaba, digamos que a la flecha hacia adelante, hermanos, y el círculo exterior también proveía esta protección, porque al final eran tribus que daban hombres para la guerra, e Israel tuvo también momentos de guerra incluso antes del momento en el que se levanta el tabernáculo, hermanos. Entonces era importante su participación, definitivamente. No creo que sea más relevante una que otra. Ellos no participaban directamente en el tabernáculo, pero sí que tenían una función en toda la obra de Dios y estaban ahí por un propósito. Después en el círculo interior, hermanos, también vemos, creo que también lo vamos a estudiar un poquito más adelante, pero vamos viendo que hay 3 familias de Leví. En la parte del norte está Merari, tenemos en la parte del occidente a Gerson, en la parte del sur Coat, y en la parte de la entrada, hermanos, en particular no había una familia, sino que estaba Moisés y Aarón. También esto tenía un propósito, el hecho de que estuvieran más cerca del tabernáculo. ¿Por qué sería, hermanos? Exactamente, Aarón era el sumo sacerdote y las familias de los levitas pues eran los que estaban encargados de levantarlo, ¿no? De estar oficiando. Ellos tenían que tener un contacto más cercano con el tabernáculo, y es una cuestión al final también, yo creo, hermanos, de practicidad, que Dios tome en cuenta la practicidad que significa tener a las tribus, a estas familias mucho más cerca, para que puedan tener siempre la oportunidad de estar oficiando. Y al final pues también que estuvieran en la entrada Moisés y Aarón, eran ellos los que estaban liderando a todo el pueblo. Ellos tenían que tener un contacto directo con el Todopoderoso y también estar siempre apercibidos cerca del tabernáculo. Y al final, hermanos, la idea que es importante que nos llevemos es que Dios también trataba de mandar este mensaje al pueblo de Israel, de que pudiera permanecer en el centro de todas sus vidas, no solamente del campamento. En el campamento, en primera instancia, todo el pueblo iba a tener la oportunidad de verlo, pero al final el objetivo de nuestro Dios era que permaneciera en el centro de sus vidas. Y es algo que hemos mencionado, que a veces puede ser una situación física, estaba en el centro físicamente, pero quizás realmente no estaba en el centro de sus vidas, y a pesar de que lo veían en todo momento, podía no estar ahí. El objetivo de Dios era ese, que pudieran ver al tabernáculo como el centro de todo su campamento y también de sus vidas. Mi hermana Karen tiene una participación. Vamos a pedirle a mi hermano David si nos puede apoyar acercando el micrófono. Pasados, hermano. Nada más era un comentario que también, conforme a lo de la ubicación del tabernáculo, es como compararlo con el cuerpo. Lo que tenemos al centro de nuestro cuerpo es el corazón, y siempre se hace mucho énfasis en el corazón, en el sentimiento, en que todo, y que amemos a Dios
con todo nuestro corazón. Entonces creo que también podría haber un simbolismo de que por eso está el centro, es como el corazón de todos. Gracias, hermana Karen. Dice mi hermana Karen, si quizás no la alcanzaron a escuchar, que también en el cuerpo humano el centro pues es este corazón que tenemos, aunque es también un simbolismo al final del día, pero es importante que consideremos que viene del corazón todos los buenos pensamientos o también los malos pensamientos, lo que nos importa y aquello que vamos a realmente realizar en nuestra vida. Entonces, hermanos, esta invitación yo creo que es una idea poderosa, una idea importante de considerar, que Dios siempre invita al pueblo en la antigüedad y hasta nuestros días a que podamos tenerlo en el centro de nuestras vidas. Evitemos acomodar nuestra vida, o más bien acomodar, tratar de hacer encajar a Dios en nuestras vidas, y por el contrario, tratemos de acomodar nuestras vidas a Dios, que Él sea el centro, y que a partir de eso podamos acomodar todo lo demás. Yo creo que Dios realmente no nos invita a que dejemos nuestras actividades, a que dejemos lo que estemos haciendo. Nos pide que podamos darle esa prioridad, que le demos, justamente dice mi hermana de nuevo, el orden, que demos un orden, que pongamos como prioridad lo que Él tiene, y después dice fácilmente acomoda todas las cosas que tienes alrededor, como lo hizo en el campamento, y caben perfectamente. O sea, estaban todas las tribus, estaban las familias, y el tabernáculo no tenían que sacar una tribu para que cupiera el tabernáculo en el medio. Más bien es una cuestión de orden. O sea, pudieron haber puesto todas las tribus en una hilera y al final el tabernáculo, y Dios dice, póngalo en el centro y puedes acomodar todo lo demás. Es una idea importante que quisiera que nos lleváramos en esta mañana, hermanos, que el tabernáculo era también su ubicación importante, no fue algo que se hizo al azar, y que el objetivo, la invitación era que pudiera estar en el centro de la vida de todos los israelitas. Vamos a pasar al párrafo número 3, hermanos. También es parte de lo que significa la construcción del tabernáculo. Mi hermana Adelina ya había levantado la mano anteriormente, así que vamos a pedirle que ella pueda ayudarnos con esta lectura. Mi hermano David ya se acerca a usted, hermana. El Señor designó a quienes se encargarían de la construcción de este santuario y depositó en ellos sabiduría e inteligencia. Dios escogió a Besaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo dotó de inteligencia y ciencia para inventar diseños de oro, plata, metal, piedra, y también para la realización de los diseños en madera. También eligió a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y Dios lo llenó de sabiduría, pues era artífice, diseñador y recamador, tejedor en jacinto, púrpura, carmesí y lino fino, lo que le permitió hacer todo lo que Dios había mandado. Éxodo 31, 1, 6, 36, 1, 3, 38, 22 y 23. Amén. Gracias, hermana Adelina. A ver, hermanos, entonces, ¿quiénes fueron los que escogió nuestro Dios para realizar esta obra? Dice Besaleel, de la tribu de Judá. Dice que también es Aholiab, ¿de qué tribu? De Dan, precisamente, hermanos. Tengamos en cuenta, estos son los dos principales, pues son los personajes, ¿no?, que Dios elige para llevar a cabo la construcción. ¿Por qué los elige Dios, hermanos? Eso es también una pregunta quizás interesante. ¿Por qué Dios los elige? Dice que uno de parte de Dan, Aholiab era tejedor. Tenían dones, ¿no? Eso es importante. También es importante que consideremos los dones. ¿Pero creen que los hubiera escogido si ellos no hubieran querido hacer la obra? Definitivamente no. Y esa es otra parte importante a considerar en la construcción del templo, ¿no? Que importa sí los dones, y es algo que consideramos constantemente, ¿no? Los dones que nos da nuestro Dios. Pero también está la otra parte que incluso es más importante, la disposición que tenían ellos. Aunque no lo menciona la Biblia, creo que es sano y es justo asumir que ellos estaban dispuestos a hacer la obra, y lo hicieron con tal diligencia, con tal cuidado, que el santuario quedó en el momento que se tenía que hacer y con las indicaciones que se les habían dado, hermanos. Entonces, veíamos al principio que ciertamente en el primer párrafo la obra del santuario es obra de Dios, pero quiero que veamos la relación que tiene el hombre con la obra de Dios, y es que Dios utiliza herramientas humanas para llevar a cabo su voluntad. Dios nos ocupa a cada uno de nosotros para que podamos reflejar lo que Él quiere. En este caso en un santuario físico, pero creo que en nuestros tiempos, aunque también existen iglesias, está la posibilidad de ser ocupados para reflejar su voluntad, para primeramente predicar este mensaje,
para con las obras, con todo lo que hacemos, podamos predicar lo que nos está indicando la Escritura, que es la forma de llevar una vida limpia con Él. Hermanos, entonces las herramientas humanas tienen varios elementos. Primeramente, los dones, la pericia, la experiencia que requería el trabajo del tabernáculo y también lo que significa el corazón y la disposición que tenía cada uno de ellos. Es interesante también la selección que Dios hace sobre tanto Bezalel como Aholiab, porque si se dan cuenta son dos tribus diferentes, son dos dones también diferentes, cada uno sabía hacer algo diferente. Por ejemplo, en Bezalel viene de Judá, que veíamos también que es una tribu que lideraba este paso hacia la tierra prometida. Podríamos decir que era una tribu prominente, era la tribu más grande en ese momento, entonces diríamos que es una tribu relevante. Del otro lado, en cierto contraste, tenemos a Dan, que era una tribu que no era tan grande como Judá, era una tribu que por el contrario, de hecho iba a la cola, digamos, si vemos el diagrama incluso, o sea, iba más hacia atrás en cuanto a el liderazgo, por así decirlo, de la tierra prometida. Entonces también esto nos da una enseñanza, hermanos, sobre que Dios escoge realmente a cualquiera que esté dispuesto, a cualquiera que tenga en su corazón ayudar, y no tiene esta acepción de personas. Realmente siempre está eligiendo a cualquiera que tenga esta disposición, que tenga un corazón delante de Él, que sea recto. En este caso son dos personajes que quizás venían de tribus diferentes, tenían dones diferentes, pero cumplían con lo que Dios necesitaba de ellos. Y aún así, hermanos, me gustaría que mis hermanos en cabina me apoyaran con la siguiente diapositiva. Dios sí demanda de ellos dos cosas. Primeramente, la obediencia, hermanos. ¿Y por qué digo la obediencia? Porque aunque era algo físico, la realidad es que era un mandato. Como lo dio el diseño del tabernáculo, iba a ser un mandato, y a veces quizás nosotros en nuestro pensamiento, ellos en particular, quisiera que pusiéramos un poquito atención en lo que ellos, en una anterior, hermanos, por favor. Entonces escoge y siempre busca esta intervención humana en la realización de la voluntad, no hace acepciones de personas y busca su disposición en el corazón, pero hermanos, decíamos que llama a la obediencia y a la preparación. La obediencia porque, insisto, ellos pues seguramente eran personas que tenían mucha experiencia y pericia, incluso podían saber otra manera diferente de hacer las cosas, podían decir, ¿por qué no lo hacemos de 120 codos, ¿no? Porque va a haber más espacio para tal y tal, ¿no? Ellos tenían quizás sus ideas, pero Dios prueba también la obediencia. Dios pide que nos humillemos, que no pensemos que nuestra manera de pensar, a pesar de todo lo que hemos pasado, va a ser superior, sino que podamos también tener esa humildad de aceptar lo que Dios nos está llamando a hacer y que no hay ningún trabajo que sea inadecuado para su obra, hermanos. Y también la preparación, que es importante. Si bien Dios busca este corazón contrito y humillado delante de Él, tampoco nos llama a no prepararnos. La invitación es, si bien iniciamos siempre con este entusiasmo de servir a Dios, Dios sí pide de nosotros que poco a poco, conforme más tiempo llevamos en su obra, que podamos irnos preparando, que sigamos siendo edificados en cada uno de estos pasos, que podamos hacer un poquito más para poder estar a la altura de la obra que Dios quiere. En este caso, hermanos, a pesar de la disposición que hubiera tenido otro israelita, no hubiera podido con la tarea si no hubiera sabido lo que decía, no hubiera sabido acerca del metal, no hubiera sabido acerca de cómo tratar las pieles, porque hubiera quedado un tabernáculo que no duraría, hermanos. También es importante la preparación. Creo que no es necesario, no es el requisito más grande, pero creo que Dios sí lo pide conforme vamos avanzando en nuestro camino. Vamos a pasar, hermanos, al párrafo número 4, para que tengamos ya la oportunidad de ver propiamente el tabernáculo, sus medidas y los materiales. ¿Hay algún hermano o hermana que guste ayudarnos? Mi hermana Lidia. En la construcción de ese santuario se utilizó madera de sitim, que es la acacia. Se utilizaron 29 talentos. El talento es del griego talantón, que significa talento, del hebreo kikar, en arameo significa kakar, disco. Este nombre proviene de la forma de un talento, que era un disco de metal con un agujero en el centro parecido a las arandelas que se usan en algunos países. El talento es una unidad de peso o dinero, no era una moneda en el estricto sentido de la palabra, sino un peso monetario griego igual a 60 minas, o sea 34.20 kilogramos. El talento babilónico equivale a 3.600 ciclos, pero el talento hebreo, en conformidad con el cananeo, consistía solo de 300 ciclos. En la escuela sabática del 23 de noviembre se estableció como medidas de capacidad de peso y se establece el valor del talento en 35 kilogramos.
Esto es lo que tiene un talento. Son 29 talentos, 730 ciclos de oro, 100 talentos y 1.775 ciclos de plata, 70 talentos y 2.400 ciclos de metal. Además, elaboraron cortinas de lino torcido, cárdeno, púrpura, carmesí, cortinas de pelo de cabra hiladas por las mujeres, cueros de carnero teñidos de rojo y pieles de tejones. Esto está en Éxodo 26:1, 7, 14, 35 y del 15 al 26. Amén. Gracias, hermana. Entonces, dice, y es importante las notas que tenemos al margen, hermanos. Nuestros hermanos del Departamento de Literatura se tomaron esta molestia también de ayudarnos con las medidas equivalentes. Hoy en día pues no ocupamos ni talentos, ni ciclos, ni codos, y nos ayuda bastante, ¿no? Dice que el talento, que ya lo leía mi hermana, más o menos en 34.20 kilogramos, hermanos, y de acuerdo a lo que veíamos en este cuaderno del 1974, 35 kilogramos. Digo, es un aproximado, hermanos. También hay que comentar que sí habrá comentarios, y si nos metemos de lleno a ese estudio, va a haber diferentes interpretaciones. El talento no era una moneda como en estos días y que se estandarizaba a lo largo del mundo, sino que también cada cultura llegaba a establecer su talento, y por eso habla de un talento babilónico, se habla de talentos asirios, o sea, cada civilización se daba esa libertad. Entonces también por eso puede llegar a ser ambiguo en ese sentido, y habrá comentarios diferentes. Nosotros, por la practicidad y por lo que ya hemos estudiado, decimos que son 35 kilogramos, que también es un aproximado. No podemos decir que si lo ponemos en una pesa va a quedar exactamente en 35 kilogramos, pero nos apoya mucho a acercarnos a las medidas que se usaron. Me doy también esta libertad de leer otras dos notas al pie que tenía este párrafo, que es el ciclo. El ciclo, que en hebreo es shekel, es una antigua unidad monetaria y de peso utilizada en el Oriente Próximo y en Mesopotamia. Se citan masas de entre 9 a 17 gramos y son comunes valores de 11, 14 y 17 gramos. Puede ser una moneda de oro o plata de ese peso, según el primer libro de Samuel 17:5 y el 7, Ezequiel 4:10, Amós 8:5. Dice que basándose en el promedio de unas 45 inscripciones de medidas del ciclo, se puede calcular en unos 11.4 gramos. Un ciclo equivalía a 20 gueras, que de acuerdo a números 3:47 y 18:16, y hay indicios de que 50 ciclos equivalían a una mina. En la escuela sabática del 23 de noviembre de 1974, en la lección de medidas y capacidad y de peso, se establece que el ciclo pesaba 11.4 gramos, hermanos. Entonces, tenemos primeramente el talento, tenemos después el ciclo, es más ligero, mucho más ligero, en 11.4 gramos, y la tercera nota al pie, que es tejón, dice así: el tejón, conocido comúnmente en América, no existe en el desierto del Sinaí. Se cree que era la piel de un animal marino, probablemente de un león marino o una foca, ya que su piel es muy resistente. En los lugares desérticos inclusive se llegaba a utilizar para fabricar zapatos, hermanos. Es la tercera nota al pie de la página. También hay comentarios diversos, hermanos, y leemos también la traducción del hebreo. Seguramente encontraremos como piel de antílope o de otro animal. Creo que es complicado y requiere también ese estudio para poder llegar a una conclusión, hermanos, y incluso en ese caso necesitaría una interpretación, porque al final del día también tenemos que considerar el contexto, que era la última capa y necesitaba cierta resistencia, como lo dice esta nota al pie de página, hermanos. Es algo que se estudiará un poco más adelante también, pero que es bueno que consideremos como lo tenemos ahorita, el talento y el ciclo en ese peso, y también el tejón como esta piel lo consideran así. Hay un animal aquí en América como se le conoce, pero también está esta acepción que puede ser un animal marino, hermanos. Entonces, importante en el párrafo 4, nos menciona cuánto se ocupa de cada una de estos materiales. ¿Qué materiales se utilizaban, hermanos? Madera de acacia, que la menciona la Biblia como sitim, que es más bien, en este caso sitim es el lugar, pero se da ahora sí que hay una metáfora de metonimia en el que se sustituye el verdadero árbol, que es la acacia. ¿Qué otra cosa se utiliza, hermanos? Oro. Dice que son 29 talentos. La plata, metal, pelos de cabra. Dice que cortinas de lino torcido, cárdeno, púrpura y carmesí, hermanos. Y al final también dice que son pieles de carnero que estaban teñidas en rojo, y estas pieles de tejones.
Era bastante variado, hermanos, los materiales que se ocuparon. También tenían un propósito, definitivamente, ¿no? Porque no tiene quizás una relación directa el oro y la piel de carnero o la piel de tejón, pero cada uno de ellos tenía un propósito. Entonces, aquí también importante considerar que sí eran cantidades considerables, 29 talentos y 730 ciclos, y también 100 talentos con 1775 ciclos de plata. Es importante ver que Dios buscaba la perfección en los fundamentos de este tabernáculo, hermanos, y es la tercera idea con la que me gustaría que vayamos ya poco a poco acercándonos a la conclusión, que Dios busca la perfección en el tabernáculo del testimonio como lo busca en cada uno de nosotros. Primeramente vemos en el párrafo 4, en los fundamentos, que eran los materiales. Tenemos que empezar, hermanos, que Dios busca madera de acacia, que si buscamos más al respecto, la madera de acacia era una madera preciosa, una madera que tenía resistencia, que tenía incluso, liberaba un olor en ese momento, hermanos. Entonces también era una madera que era hermosa. En los metales pues no era cualquier cosa, estaba buscando el oro, la plata. El metal también hay comentarios, hermanos, acerca de que muchas veces se traduce como bronce, no necesariamente como metal, que es un poco más ambiguo y se le podría atribuir cualquier tipo de metal. Pero también es bastante la variedad de materiales que son valiosos, que son resistentes, el oro y la plata, y en las telas tampoco son cualquier tipo de telas, sino que son telas que tienen estos simbolismos siempre de que son hermosos, que son resistentes también hasta cierto punto, y también tienen diferentes propósitos dentro del tabernáculo, hermanos. En ese caso también es una búsqueda que Dios tiene en los fundamentos como en nosotros, que debemos que buscar una perfección en los fundamentos de nuestra fe, en los fundamentos de todo aquello que creemos, hermanos. Creo que es importante considerar también los pesos, no necesariamente porque sea más o menos, porque pese más o menos, sino porque nos ayuda a acercarnos un poquito a lo que Dios estaba planeando para el tabernáculo del testimonio y cómo es que se lleva a cabo toda su obra. Vamos a pasar al párrafo número 5, hermanos, que también está íntimamente relacionado. Si algún hermano o hermana nos ayuda para leerlo, que pueda levantar su mano. Mi hermana, por favor, Ceci. Este santuario era una gran casa movible en el que oficiaban los sacerdotes. Estaba dividido por un velo en 2 cámaras, mismas que se conocerían como el lugar santo y el lugar santísimo. Este tabernáculo estaría rodeado por un atrio que le limitaba. Éxodo 26:33. Gracias, hermana Ceci. Dice entonces que era una casa movible, hermanos. Si vemos algunas de las referencias o si lo hemos estudiado antes, vemos que sí estaba, todas las piezas del tabernáculo no estaban hechas para quedar fijas, estaban hechas para que se levantaran y que en determinado momento se pudieran mover. ¿Y cuándo era ese momento, hermanos, en que se levantaba el tabernáculo? Cuando dice que se alzaba la nube. Entonces, al final, ¿qué era lo que significaba? ¿Quién estaba liderando a todo el pueblo? Dios. Definitivamente era Dios. Ciertamente había herramientas humanas, como lo hemos dicho, ¿no? Estaba Judá a la cabeza, pero en última instancia el pueblo estaba a merced de Dios, y era algo también hermoso, hermanos, que también requería la obediencia, y que el tabernáculo reflejaba lo que Dios tenía planeado para ellos. Era una casa movible porque Dios tenía planeado que siguieran hacia adelante, que siguieran moviéndose, y que también todos los que estaban apoyando en esa obra pudieran estar dispuestos en el momento, porque quisiera que nos imagináramos esa situación. Era un pueblo de 600,000, dice al menos, creemos que son muchos más, y si de repente se mueve la nube, tenían que actuar de una manera sí ordenada, pero también de manera pues eficiente, hermanos, porque no era un templo que se pudiera como doblar como una casa de campaña. Tenía demasiadas piezas y tenían que hacerlo de manera ordenada, pero también eficiente, que pudieran estar dispuestos, estar listos para moverse. Y eso también es algo hermoso, hermanos, que estuvieran siempre dispuestos a seguir a Dios, independientemente de las circunstancias. Eso podía ser, no nos dice realmente si podía ser realmente de día o de noche, y pues podemos decir de manera sana que puede ser en la noche, porque había también un liderazgo de Dios a través de la nube y también de una columna de fuego de noche. Entonces, independientemente del momento, el pueblo tenía que tener esa disposición en su corazón de seguir a nuestro Dios. Una invitación de nuevo, hermanos, a que tengamos esta misma disposición a seguir a nuestro Dios independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, que no excusemos lo que pueda estar existiendo en nuestra vida, sino que por el contrario, a pesar de eso, podamos seguirlo. Dice el párrafo 5 entonces que tenía también 2 cámaras, hermanos. ¿Cuáles eran estas 2 cámaras?
el lugar santo y el lugar santísimo, hermanos. Vamos a estudiarlas más adelante, pero que las tengamos en cuenta. Son el lugar santo, el lugar santísimo, y nos menciona una tercera al final del quinto párrafo, hermanos, que no es propiamente del tabernáculo, pero también estaba ahí. ¿Cuál es, hermanos? El atrio. El atrio era la parte exterior. Veíamos que también, o no sé si lo vimos, pero si no, hermanos, en cabina nos pueden apoyar con la siguiente diapositiva para que podamos ver un diagrama. Me parece que lo pusimos también ahí en las diapositivas, un diagrama muy sencillo para que veamos más o menos cuál era la disposición que tenía, aparte del lugar santo y el lugar santísimo. No sé si la pusimos. No, me parece que no está tampoco. La anterior, hermanos, estaba, y no hay una siguiente, ¿verdad? Creo que no hay una siguiente, hermanos. No está entonces. O la primera, hermanos, ¿pueden ver la primera? Bueno, ahí se ve un poquito mejor, hermanos, también está un poquito chiquito, pero vemos un poquito, al menos aproximadamente, ¿no? Tenemos el tabernáculo, incluso se le hace ahí como un corte para que se vea cómo estaba igual las dos cámaras, ¿no? El lugar santo, el lugar santísimo, y la parte que menciona nuestro párrafo también tercera, que es el atrio, que es lo que lo rodeaba propiamente al tabernáculo. También vemos los elementos que ya hemos estado estudiando, vemos la fuente que dice que estaba entre el altar de los holocaustos y propiamente la entrada del tabernáculo. Vemos también los elementos internos, el candelabro, la mesa, vemos el arca del pacto, hermanos. Está un poco pequeño, pero se alcanza a ver cómo estaba la disposición del lugar santo y el lugar santísimo, y la parte exterior que era el atrio, hermanos. Es importante que esta perfección la vemos también reflejada entonces, no solamente en los fundamentos que eran los materiales, sino en el orden. O sea, Dios le pide al pueblo que cada cosa tenía un lugar, que la fuente estaba entre el altar del holocausto y el tabernáculo, cada cosa tenía un lugar, y también manda a su pueblo a que tuviera este orden, que buscara la perfección en el orden de sus vidas. Vamos a pasar al párrafo número 6, hermanos. ¿Algún hermano o hermana que nos apoye, por favor? Mi hermana Joki, por favor. Las cuales tenían 100 codos de longitud al sur, al mediodía, y 100 codos al norte, al aquilón. En cada uno de estos lados se utilizaron 20 columnas y 20 bases de metal. Los capiteles y las molduras de las columnas serían de plata. El ancho del atrio al occidente tendría 50 codos de longitud y 10 columnas en sus bases. Por su parte, el ancho del atrio al oriente, levante, o sea, en su entrada, tendría 50 codos de longitud también. Por su parte, al centro tendría una puerta, y a los lados levantarían cortinas de 15 codos, con 3 columnas con sus bases cada una. En total para el atrio ocuparon 56 columnas. Gracias, hermana Joki. Me permite también aquí dar una lectura a la cuarta y última nota al margen, que dice así: el codo es una medida de longitud usada en todo el Antiguo Oriente. En la escuela sabática del 16 de noviembre de 1974, en la lección de medidas de longitud, se estableció que la Iglesia de Dios adoptaría el valor de 44 centímetros para el codo, hermanos. Nos dice el párrafo 6 entonces, que de acuerdo a lo que ya hemos visto son 100 codos, dice que en el sur, que es como la parte ancha del tabernáculo, que es la parte exterior, lo que delimita el atrio, y también nos dice un poco más adelante que tiene 100 codos al norte, que es la parte paralela, y tiene 20 columnas también, hermanos, y 20 bases en cada uno de los lados que eran la parte más corta, hermanos. Dice que también se ocupan bases para cada una de las columnas para sujetarlas. Dice que había capiteles, las molduras de sus columnas eran de plata. Dice que también tendría 50 codos, entonces era un rectángulo, ¿no, hermano? 100 por 50, era un rectángulo lo que delimitaba, y cada una de estas columnas se tenían que poner igual de la manera. Dice que al final se ocupan 56 columnas, y obviamente al oriente, como era la entrada, se ocupan columnas para delimitar esta entrada al atrio y posteriormente también al tabernáculo, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a pasar al párrafo 7 y 8, creo que los dos están íntimamente relacionados para que podamos también dar un comentario al respecto. ¿Algún hermano que nos apoye con párrafos 7 y 8, por favor? Por la posición de la puerta, se cree que cuando salía el sol, sus rayos daban directamente en la tienda. La puerta del atrio tendría un pabellón de 20 codos de cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido con 4 columnas. El día que Moisés levantó este santuario fue el primero del primer mes, al segundo año de su salida de la tierra de Egipto, es decir, en el año 1490 de la era común.
Lo primero que se levantó fue el tabernáculo, en donde se colocó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Después se metió el arca del testimonio. Posteriormente se puso la mesa y sobre ella los panes de la proposición. Colocó el candelero, puso también el altar de oro, colocó las cortinas de la puerta del tabernáculo y colocó el altar del holocausto y la fuente de metal. Finalmente erigió el atrio y así acabó Moisés esta obra. Gracias, hermano José Luis. Entonces, vemos, hermanos, que además de, bueno, primero confirmamos lo que veíamos al inicio, que esto sucede en el primer día del primer mes, y dice que es del segundo año de Israel, y nos da también una fecha, hermanos. ¿Qué fecha es esta? 1490 antes de la era común. Entonces, también ya tenemos esta fecha, hay que recordarla porque es parte también de las preguntas. Y dice también entonces que todo esto que se hace por primera vez en este momento, pero lo que veíamos antes, hermanos, era algo que se iba a hacer de manera pues un poco más cotidiana, porque iban a moverse y en ese momento se tenía que replicar toda esta obra, hermanos. Esto también es una llamada de Dios a la perfección, no solamente en todo lo que tuvo que ver con la construcción, con los materiales, con los ritos, con todo lo que estaba alrededor, sino con la operación cotidiana, con la cotidianidad que existía en el sacrificio. ¿Cada cuánto se hacían los sacrificios, hermanos? Al menos todos los días. ¿Y cada cuánto? Cada día. 2 veces. Entonces se hacían sacrificios diarios, se hacían 2 sacrificios, había sacrificios en las solemnidades, había sacrificios constantes y era una operación, era un servicio que también Dios invitaba, primeramente sí a los levitas, a los sacerdotes, porque eran los que estaban más cerca, digamos, en esto, pero en realidad no eran los únicos. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿O los sacrificios venían siempre de los sacerdotes? Para nada. Al final la excelencia en la perfección en lo cotidiano era para todo el pueblo. Se pedía que las ofrendas, que los sacrificios, los holocaustos, ¿de qué manera fueran? ¿Qué características tenía que tener el animal? Tenía que ser perfecto. El llamado de Dios era que sí, es verdad, llega el momento en el que ya se concluye toda esta obra, pero Dios dice todavía hay trabajo que hacer, no termina aquí el trabajo, porque en realidad todo esto es una sombra primeramente de lo porvenir, y al final es un simbolismo de lo que yo quiero para ti, para tu corazón y para todo el pueblo, que busques la perfección en todos los días de tu vida. Y eso es algo que nos deja también estos párrafos que leemos acerca de cómo había un proceso que se hizo constante, que fueron 40 años en el desierto, y después de esos 40 años, a lo largo de toda su vida en la tierra, siempre Dios les siguió exigiendo que pudieran buscar la perfección en la cotidianidad, en todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios, y por supuesto era algo que tenía que estar reflejado en su día a día, en su vida diaria, hermanos. Creo que es uno de los mensajes que nos deja la escuela sabática. Quisiera decirles que aparte de esto, las tribus que veíamos al inicio, Gerson, Merari y Coat, tenían roles muy definidos con respecto a esto. Quisiera que viéramos rápidamente solamente Números, capítulo 3, y que los estudiáramos de manera breve. Tenemos poco tiempo, entonces vamos a leer Números 3. Y si hay algún hermano o hermana que nos apoye con Números 3, 25 al 37. Ahí se mencionan todas las funciones de las familias de los levitas. Números capítulo 3, versículo 25 al 37. Y la familia Isearítica, y la familia Hebronítica, y la familia Osielítica. Estas son las familias coatitas, por la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Eran 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al mediodía. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel,
y a cargo de ellos estará el arca y la mesa y el candelero y los altares y los vasos del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, propósito de los que tienen la guarda del santuario. De Merari, la familia Maalítica y la familia Musítica. Estas son las familias de Merari. Y los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, el aquilón, y a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, y sus barras, y sus columnas, y sus basas, y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas en derredor del atrio, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas. Amén. Gracias, hermana Eli. Entonces, hermanos, vemos que había tareas específicas, ¿no? Cada una de estas familias tenía tareas específicas. Dice que Gersón tenía esta parte del tabernáculo, hice su cubierta, tenía que las telas de la puerta, las cortinas del atrio, las cuerdas para todo este servicio. Coat menciona incluso las familias, cada una de ellas las menciona por su nombre. Dice que también tenían a su cargo el arca, dice que la mesa, el candelero, los altares, los vasos, hermanos, tenían también una labor importante. Y Merari, por el otro lado, tenía también una labor conforme a las tablas, que ellos eran los que desmontaban primero, y también las barras, las columnas, las bases que ocupaban las columnas, tenían cada uno una labor específica, hermanos, y creo que es importante considerar que no había una labor menos importante. Cada uno respetaba la labor del otro y cada uno estaba realmente dispuesto. No pensaba que era algo más deshonroso desmontar quizás las bases que cargar el arca, por ejemplo. Al final eran tareas que estaban dispuestas a cumplir en el momento en el que Dios les indicara. Y como dice también Corintios capítulo 2, hermanos, hay un repartimiento en este momento en cada uno de nosotros. Hay repartimiento de dones. Hay quien se le da bien quizás la enseñanza con los pequeños, hay quien se le da bien la enseñanza o la evangelización, hay quien se le da mejor algunas otras labores que están aquí en la iglesia, hermanos. Yo creo que primeramente estamos llamados a identificar estos dones, a ponerlos siempre por obra, no dejar que se desperdicien y nunca menospreciar ni las labores de los demás, aquellos que están llevando otras tareas que no son las nuestras, ni siquiera la nuestra propia. Si Dios nos dio esa oportunidad y nos dio ese don, que lo aprovechemos como lo hicieron estas familias de los levitas, que ellos nunca renegaron de la tarea que Dios les había dado a cada uno de ellos. Vamos a concluir, hermanos, con el párrafo número 9. Algún hermano o hermana que nos ayude con él, es el último párrafo de la lección, y que podamos acercarnos ya a la conclusión. Mi hermana Judith, por favor. En el atrio fue donde los sacerdotes realizaban todos los sacrificios que traía el pueblo delante de Dios, sacrificios que prefiguraban la muerte del Mesías, como lo dice Hebreos 9:12 al 14 y del 10 del 4 al 10. Gracias, hermana Judith. Entonces concluimos con esta culminación de toda la obra del santuario, eran los sacrificios y que también prefiguraban, hermanos, la muerte del Mesías. También en esto buscaba perfección nuestro Dios, lo acabamos de mencionar, eran corderos perfectos, se buscaba esta perfección, hermanos. Hago un pequeño paréntesis. Todo esto se hizo con ofrendas voluntarias, tanto los sacrificios que existieron después como la misma construcción. ¿De dónde sacó el pueblo de Israel los elementos, las ofrendas, sobre todo de oro, de plata, de bronce, de lino? Los egipcios, exactamente, hermanos. Una parte de los egipcios y también una fuente posible haya sido el botín amalecita, que también habían vencido, y pues hay un botín siempre al final de una guerra cuando se gana, ¿no? Entonces son los dos posibles orígenes, porque es difícil realmente que el pueblo de Israel en su condición de vasallos en Egipto hayan tenido acceso a materiales preciosos como el oro o la plata. Entonces realmente creemos que el origen de estas ofrendas viene justamente de lo que Dios le da a Israel cuando salen de Egipto, y también posiblemente de este botín que habían tenido de la guerra con Amalek. Eso es un paréntesis, hermanos, solamente concluir con la perfección que Dios buscaba en el santuario, en las ofrendas, que esto tiene que ver con la parte de la gratitud de cada uno del pueblo, que ellos dieran con abundancia, que no dieran lo que les sobraba, sino que dieran aquello que era importante, aquello que era valioso, que era la plata, que eran los corderos.
En ese entonces, pues los corderos era algo muy, muy valioso y buscaban dar el perfecto. Eso es el llamado al que también nos llama Dios. Y hermanos, yo los invito a que dice Romanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos para concluir. ¿Cuál sería la mejor ofrenda, hermanos, que podemos ofrecerle a nuestro Dios? Definitivamente un corazón contrito. Dice que se alegra más en la obediencia también que en los muchos holocaustos. Romanos capítulo 12, versículo número 1, hermanos, que nos dice el apóstol Pablo y lo resume porque decimos es un corazón contrito que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver con hacer lo que está bien delante de nuestro Dios, y Pablo lo resume de esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén, hermanos. Entonces Pablo lo resume así, dice, ofrézcanse a sí mismos, su cuerpo, sus deseos, sus ambiciones, todo lo que tengan en su corazón, entréguenselo a Dios, y este es precisamente el mejor sacrificio, la mejor ofrenda que le pueden dar al Todopoderoso. Esto es su racional culto, el culto que nos corresponde, hermanos, es que lo hagamos de esta manera. Con esto concluimos esta primera escuela, hermanos. Vamos a pasar a las preguntas para que podamos también corroborar todo lo que aprendimos en esta mañana. Estoy seguro que las vamos a responder fácilmente. Dice primeramente la pregunta 1. ¿Qué le ordenó Dios a Moisés que construyeran? ¿Un santuario? ¿Cuál era el objetivo, hermanos? Habitar en medio de ellos, habitar entre ellos. Pregunta 2. ¿Quiénes realizarían la obra del santuario? Ciertamente, dice mi hermana Teo, los levitas, todo el pueblo colaboró con ofrendas voluntarias y hoy vimos 2 en particular que tuvieron una intervención grande. ¿Quiénes fueron, hermanos? Decíamos que Bezaleel de la tribu de Judá y Aholiab de la tribu de Dan, hermanos. Todas las respuestas son correctas, aquí te mencionamos ellos 2 que estuvieron involucrados, pero es correcto que realmente vemos que la obra era más allá de la construcción, había una cotidianidad y una operación de todo este santuario. Pregunta 3. ¿Cuánto oro, plata y metal se utilizó en la construcción de este santuario, hermanos? Esto lo vemos en el párrafo 4. Dice que de oro son 29 talentos y 730 ciclos. De plata, 100 talentos y 1775 ciclos. Y de metal o bronce, 70 talentos y 2400 ciclos. ¿Qué es lo que nos está preguntando en este momento? Que solamente es oro, plata y metal, hermanos. La respuesta está en el párrafo 4 para que las tengamos en cuenta. Pregunta 5. ¿Cómo fue adquirido el material para la construcción de este santuario? Ofrendas voluntarias del pueblo, y decíamos que esto a su vez venía de lo que Dios había entregado a Israel de parte de los egipcios. Pregunta número 6. Este santuario tenía 2 partes principales. ¿Cuáles eran, hermanos? Lugar santo y lugar santísimo. Creo que me salté la pregunta 4, hermanos, ¿verdad? Pregunta 4, hermanos, vamos a regresar un momento. Además del oro, plata y metal, ¿qué otros materiales se utilizaron en la construcción del santuario? Madera de acacio sitim, lino teñido, pelos de cabra, piel de tejón y pieles de carneros tejidas en rojo, hermanos. Entonces, también exactamente lino, torcido, que lo dice de esa manera. Son esos materiales aparte de lo que ya habíamos visto de los metales. Ahora sí, hermanos, vamos a la pregunta número 7. ¿Cuándo levantó Moisés este santuario? El primer día del primer mes del segundo año de Israel en el desierto. Y para ser específicos, como dice el párrafo 8, año 1490 antes de la era común. Pregunta 8. ¿Dónde realizaban los sacerdotes los sacrificios, hermanos? Estaban en el altar, y creo que eso no lo revisamos a detalle, hermanos. Vimos el diagrama, pero estaba el altar en el atrio, y ahí estaba al lado de la fuente. Ahí se realizaban estos sacrificios los sacerdotes, que es algo que vamos a ver más a detalle, por eso no ahondamos tanto, pero que lo tengamos en cuenta, hermanos. Pregunta 9. ¿Qué prefiguraban los sacrificios realizados en el atrio, hermanos? Dice justamente en nuestro prólogo y también en nuestro cuaderno que eran esta sombra de los bienes venideros, el sacrificio del Mesías, hermanos, un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre.
Hermanos, la invitación es siempre esa, que podamos recordar, que repasemos lo que hemos visto. Primeramente, que el tabernáculo fue una obra de nuestro Dios, pero que esta obra de Dios, como todo, tiene una intervención humana, que Dios nos busca a nosotros, y nuestra invitación, nuestra respuesta es que podamos permitirnos ser usados por nuestro Dios. Entonces, que podamos buscar esta edificación en cada uno de nosotros para que Dios nos utilice de una manera poderosa. Dios, hermanos, buscó la perfección en este santuario. ¿Se acuerdan de lo que dice 1 Corintios 6:19, hermanos, acerca de un templo? Dice que hay un templo también del Espíritu Santo, y Dios busca en nosotros también una perfección constante. La buscó en algo físico, hermanos, que era un símbolo. ¿Cuánto más Dios buscará la perfección en cada uno de nosotros? La invitación final es esa, que si Dios buscó esta perfección, que permitamos también que Dios nos dote de esta sabiduría a través de su palabra, y busquemos siempre esta perfección. Mis amados hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga, y paz a vosotros.